Muy buenas noches, docente. Tengo el agrado de dirigirme a usted. En esta oportunidad, a mi grupo y a mi persona nos ha tocado exponer el tema de la evolución del derecho romano. Mi grupo consta de cuatro participantes: mi compañera Jocelyn Cachay González, mi compañero Andrés Valentino Zúñiga Tavara, mi compañero Henry Alan Cuadros Mendoza y mi persona Marcelo Jesús Díaz Vela. Vamos a hablar de la monarquía romana en el año 750 a.C. hasta 509 a.C., el crecimiento urbano, institucional y legal. La evolución del derecho romano desde el 752 a.C. hasta el 509 a.C. abarca un periodo crucial en la historia de Roma, especialmente en el contexto de su desarrollo político y legal. Durante el periodo que va desde el 752 a.C. hasta el 509 a.C., Roma experimentó un proceso significativo de fundación, crecimiento y consolidación. La monarquía romana, durante esta etapa temprana de la historia romana, la ciudad estaba gobernada por reyes, tradicionalmente conocidos como los 7 reyes de Roma. eh, se cree que incluyen a las figuras como Rómulo, Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Bajo la monarquía, Roma comenzó a expandir su territorio y consolidar su poder en la región del Lacio. Roma experimentó un crecimiento constante de su población y desarrollo urbano durante este periodo. Se establecieron las primeras estructuras políticas como el Senado y las asambleas populares. El derecho romano en esa época era principalmente consuetudinario y se basaba en costumbres y tradiciones locales. Vamos a hablar de las guerras y expansiones. Durante la monarquía, Roma participó en varias guerras y conflictos con las ciudades vecinas de Lacio y los Sabios. Estas guerras contribuyeron a la expansión territorial de Roma y a su consolidación como una potencia en la región. Mm, También teníamos a los patricios. Los patricios eran los miembros de las familias aristocráticas y de élite de Roma. Originalmente se creía que descendían de las primeras familias fundadoras de Roma, como la de los plebeyos reyes, de los primeros reyes y líderes. Tenían derechos y privilegios especialmente en la sociedad romana, incluyendo el acceso a ciertos cargos públicos y sacerdotales. Vamos a hablar de los plebeyos. Los plebeyos constituían la mayoría de la población romana y provenían de familias no patricias. Inicialmente los plebeyos no tenían acceso a los cargos políticos más altos ni a los sacerdotes importantes. Estaban excluidos de muchas de las decisiones políticas que afectaban a la ciudad, ya que las instituciones políticas iniciales, como el Senado y los magistrados, estaban dominadas por los patricios. Los conflictos y las tensiones. La división entre patricios y plebeyos estaba marcada por conflictos sociales y políticos. La evolución hacia la integración. A lo largo del periodo monárquico y el inicio de la República Romana, los plebeyos lograron ganar algunos derechos y representación política. El fin de la monarquía. En el 509 a.C., el último rey, Tarquino el Soberbio, fue derrocado en el año 509 a.C. La finalización de la monarquía romana en el año 509 marcó un momento crucial en la evolución del derecho romano, ya que sentó la base para el establecimiento de la República Romana y el desarrollo de nuevas instituciones y prácticas legales. A continuación, pasa a mi compañero. Voy a hablar sobre el periodo republicano, que está comprendida esta fecha a partir del 509 a.C. hasta el año 27 a.C., ¿no? Bueno, este periodo republicano, su fundación fue a partir de la expulsión de Tarquino el Soberbio en 509 a.C. El establecimiento del sistema republicano vendría a ser un hecho registrado por fuentes antiguas como Tito Livio y Dionisio. La estructura republicana se basa en un equilibrio de poderes entre los diferentes magistrados y las asambleas populares, ¿no? Su expansión.
A medida de que Roma se expandía, pues se incorporaba diferentes pueblos y culturas bajo su control, lo que requería una administración legal compleja para gobernar efectivamente a una población diversa. Esta necesidad impulsó la evolución de un derecho más inclusivo y flexible, como el ius gentium, derecho de gente, que regulaba la relación entre ciudadanos romanos y extranjeros. Fuente del derecho. La ley, bueno, la fuente de derecho, pues aquí vendría a entrar la ley de las 12 tablas que comprende o fue creada, pues, ¿no? En el año 449 a.C., está dentro de la fecha, ¿no? Eh, la, la ley de las 12 tablas es un hito de la historia del derecho romano. Eh, Esta ley fue el resultado de un compromiso entre patricios y plebeyos. Su promulgación marcó el inicio de un derecho escrito accesible para todos los ciudadanos. Voy a hablar ahora sobre los edictos de magistrado o de los magistrados. El edicto pretorio. Los pretorios, al asumir el encargo, emitían edictos que establecían los principios y normas bajo los cuales administrarían, pues, ¿no?, justicia dentro de su mandato. Estos edictos o podían adaptarse y modificarse, permitiendo una mayor flexibilidad y evolución del derecho. Los edictos pretorios fueron fundamentales en la creación del ius honorarium, que complementaba y recogía el ius civile. Protectores urbanos y peregrinos. Aquí los protectores urbanos se encargaban de los litigios entre ciudadanos romanos, mientras que el pretor no peregrino gestionaba los conflictos entre romanos y extranjeros, lo que promovió el desarrollo de los derechos más universales y más rígidos. Ahora voy a hablar sobre sobre el Senado consulto. Las resoluciones del Senado, aunque inicialmente este no tenía, pues, la fuerza de ley con el tiempo, en este entonces, ¿no? Con el tiempo los senados se convirtieron, pues, en el Senado se convirtió en una importante fuente del derecho. Los senadocultores reflejaban, pues, la política estatal y podían influir significativamente en la legislación y la práctica judicial. La jurisprudencia. La jurisprudencia, o los juristas, perdón, los juristas romanos como Papiniano, Ulpiano y Gallo desempeñaron un papel crucial en la interpretación y desarrollo del derecho. Sus opiniones y comentarios, conocidos como responsa predentium, fueron altamente respetados y a menudo influyeron en las decisiones judiciales. La jurisprudencia se convirtió en una fuente vital de derecho, complementando, pues, ¿no?, la legislación escrita y los edictos magistrales. Tengan un buen día todos los oyentes. A mí me ha tocado la etapa del imperio, que data desde el 63 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Este es un gobierno autocrático. El imperio es el sistema en el que el emperador político real estaba en manos de un solo individuo, el emperador. Se inauguró con el emperador Augusto. El Senado quedó limitado a ser un órgano de apoyo en ese poder político. En la etapa del imperio se da por dos, el principado y el dominado. El principado data desde 27 años antes de Cristo hasta mediados del siglo II. En esta época el Estado era autoritario, sometido a las autoritas del emperador o príncipe. De ahí proviene el nombre. Algunos emperadores célebres fueron el más conocido, Augusto, que data desde el 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo, Galígula, Nerón, Trajano y Adriano. Bajo estos últimos, Roma alcanzó su máxima dimensión territorial, que viene a ser 5 millones de kilómetros cuadrados, configurándose como una de las grandes potencias mundiales de la época. El dominado o imperio absoluto, desde mediados del siglo II hasta el año 476, es en el que desaparece el imperio
Romano de Occidente. En esta época, el emperador tiene el poder absoluto. El emperador es quien dicta las llamadas constituciones imperiales. No confundir estas con las modernas constituciones. En el año 380 se produce la conversión del imperio de la antigua religión romana al cristianismo mediante el edicto Tesalónica, bajo el gobierno de Teodosio I el Grande. Este emperador dividió el imperio occidental y oriental y lo cede a sus hijos Honorio y Arcadio, respectivamente. Las invasiones germánicas llevan el declive y desaparición del imperio occidental, que separa la antigua tardía de la alta Edad Media. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los presentes. Continuando con la exposición, tengo el tema de las 12 tablas, Lex Duodecim Tabularum, en el cual la primera tabla habla de la citación al juicio. Establecía los procedimientos iniciales para la citación de las partes involucradas en el juicio y las formalidades que debían seguirse. En la tabla 2 de los juicios y los delitos, tenemos que regulaba los procedimientos judiciales, incluyendo las reglas para la presentación de pruebas, testimonios y sentencias de delitos. La tabla 3 de los depósitos y deudas trataba sobre las obligaciones financieras y las condiciones bajo las cuales se podía retener a alguien como deudor. En la tabla 4 de los derechos de patria potestad y conyugales, estas regulaban los derechos del padre sobre su familia, incluyendo la patria potestad sobre los hijos, así como los derechos y deberes conyugales. Esta fue sumamente rigurosa y amplia, al extremo que autorizaba al padre matar a su hijo deforme, vender a sus hijos como servidumbre, pero, ojo, no para la esclavitud. En la tabla 5 tenemos de las herencias y tutelas, establecía las normas para la sucesión y administración de las herencias, así como la tutela de los menores. En la tabla 6 del dominio y posesión, regulaba los derechos de propiedad y las disputas relacionadas con la posesión de tierras y bienes. En la tabla 7 tenemos de los delitos. Detallaba los tipos de delitos y las penas correspondientes por diferentes infracciones como el robo, el daño a la propiedad, etc. En la tabla 8 de los derechos prediales, establecía las normas de los derechos de propiedad y el uso de la tierra, incluyendo el arrendamiento y el usufructo. En la tabla 9 del derecho público, trataba sobre las cuestiones del derecho público como la administración del gobierno y las responsabilidades de los funcionarios públicos. En la tabla 10 del derecho sagrado, regulaba las prácticas religiosas y los rituales sagrados, así como las normas para los lugares de culto. En la tabla 11 tenemos un suplemento de las 5 primeras tablas, que contenía disposiciones adicionales y complementarias de las primeras 5 tablas, cubriendo temas que podían no haber sido suficientemente tratados en ellas. En la tabla 12 tenemos un suplemento de las 5 últimas tablas. Similar al suplemento de las primeras 5 tablas, proporciona disposiciones adicionales para completar y reforzar las leyes establecidas en la ley de las 12 tablas. Como conclusión, podríamos decir que esta ley de las 12 tablas cubría una amplia gama de aspectos legales y sociales en la antigua Roma, proporcionando un marco jurídico que influenció significativamente en el desarrollo del derecho romano y por ende en el desarrollo del derecho universal, ¿no? Muchas gracias.